Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Y en esta lección, en la lección 29, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, porque todos vosotros seguro que conocéis lo que es el horizonte de sucesos de Schwarzschild. Pero seguramente os pueda sorprender que los agujeros negros reales, estos que están rotando como este de aquí, no tiene uno, sino dos horizontes de sucesos independientes y que además va a separar estructuras muy importantes del interior de los agujeros negros. Como vosotros sabéis, ya disponemos de fotografías reales de agujeros negros reales en rotación y gracias a los datos observacionales pues podemos utilizar los modelos matemáticos, más concretamente la métrica de Kerr, de la cual hemos hablado mucho en este curso, creo que en la lección 3 o 4 incluso la derivamos. Os voy a dejar un enlace al curso en la descripción a este vídeo y también al final de esta lección. Pero bueno, pues ya disponemos de datos observacionales y podemos decir el aspecto, podemos predecir o describir más bien el aspecto que tienen los agujeros negros reales, aquellos que están rotando con un spin medido con el parámetro de spin A, como este del centro de nuestra galaxia. Creo que es el Sagitario A estrella, no estoy muy seguro, quizás sea el M87 estrella, no estoy muy seguro. Pero bueno, los datos observacionales, que son muy importantes, no nos proporcionan información sobre lo que hay dentro del agujero negro. Vemos la zona exterior, pero lamentablemente no disponemos de información sobre la zona interior que muestro aquí, a no ser que estudiemos con detalle las ecuaciones matemáticas que nos describen los agujeros en rotación de tipo Kerr. Parte de ello ya lo hemos hecho en las lecciones anteriores, estudiando la singularidad central de los agujeros negros en rotación, y ya vimos que esta singularidad no se parece o se parece muy poco a la singularidad de los agujeros negros de Schwarzschild. Pues bueno, lo que vamos a hacer en estas lecciones y en las lecciones siguientes, vamos a reconstruir la estructura interna, entre comillas, de un agujero de tipo Kerr a partir de las matemáticas que lo describen. Como ya vimos en las lecciones anteriores, lo que tenemos en el centro no es una singularidad en forma de punto, sino una especie de aro de esta manera deformado que se va extendiendo en el tiempo, y esto es debido a la propia rotación que tiene el espacio-tiempo de nuestro agujero negro. Así que la singularidad central de nuestro agujero negro pues se parece a una cosa parecida a esta. Luego también averiguamos en los agujeros negros de tipo Schwarzschild que podíamos definir una región. Evidentemente esto no es una singularidad de Schwarzschild, pero nos va a servir para el esquema de nuestra lección de hoy. Pues tenemos una superficie esférica a una distancia radial del centro del agujero negro que conocemos como el radio de Schwarzschild, que es 2gm dividido c al cuadrado, y este radio nos delimita una superficie esférica a partir de la cual en la zona interior la luz del agujero negro, la información del agujero negro no puede escapar. Por lo tanto, nosotros somos incapaces de ver qué es lo que hay a partir de la superficie de Schwarzschild. Es una superficie muy importante. Y nos podemos hacer la pregunta de qué sucede con la superficie de Schwarzschild, con el horizonte de sucesos, en un agujero negro que está en rotación. Y eso es lo que vamos a estudiar. Pues para ello vamos a partir de la métrica Kerr. Aquí la estoy describiendo de una manera simplificada. Como ya sabéis, la métrica es la solución
Esta métrica es una solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein y nos proporciona las distancias cuadráticas entre dos puntos del espacio, generado en este caso por un agujero negro en rotación. Ya vimos en las lecciones anteriores los componentes del tensor métrico, que los tenemos aquí, el tiempo-tiempo, 0, 0, el tiempo-ángulo azimutal, que este es específico de los agujeros negros en rotación y por eso tenemos un término mixto, el radial, el polar y el azimutal. Entonces, para poder estudiar la superficie de los horizontes de sucesos en los agujeros negros en rotación, vamos a simplificar el problema y nos vamos a concentrar en aquellas trayectorias radiales en los cuales no vamos a cambiar de orientación en el ángulo azimutal ni en el polar. Por lo tanto, la diferencia en ángulos azimutales y polares en nuestras trayectorias van a ser 0 y nos va a desaparecer este término y se nos va a simplificar el problema estudiando el término radio-radio o 1, 1 de las coordenadas 1, 1 del tensor métrico dentro de nuestra solución de Kerr, que nos va a proporcionar la información de las estructuras del agujero negro dependiente de la coordenada radial. La temporal no nos vamos a molestar en estudiarla. Entonces, este es el componente radio-radio del tensor métrico en la solución de Kerr y contiene esta estructura, básicamente ρ al cuadrado, que ya lo derivamos creo que en la lección 3, y un delta aquí que si lo desarrollamos algebraicamente no es otra cosa más que el radio al cuadrado, la coordenada radial al cuadrado, más el espín al cuadrado del agujero negro, multiplicado por el coseno cuadrado del ángulo polar y dividido por r cuadrado más a cuadrado menos 2gmr. Y aquí, en analogía a la solución de Schwarzschild y a todo lo que hemos estudiado en este curso sobre el horizonte de sucesos, el radio de Schwarzschild, identificamos la estructura matemática que es la que nos va a dar la solución a los horizontes de sucesos y es básicamente el denominador del componente radio-radio del tensor métrico que aparece en nuestra solución de Kerr. Es decir, cuando el denominador se haga 0, vamos a obtener lo que se llama una singularidad de coordenadas que nos va a delimitar el radio, la posición radial de los horizontes de sucesos, de la misma manera que habíamos obtenido el radio de Schwarzschild en la solución de Schwarzschild. Entonces lo que tenemos que identificar es la zona donde vamos a tener esas singularidades que se resume básicamente en las situaciones en las que este denominador se hace 0. Así que tendremos singularidades cuando el denominador se haga 0 y en estas posiciones nos van a proporcionar la solución a esta ecuación, nos va a proporcionar los radios, y aquí digo los radios, que nos delimitan horizontes de sucesos en nuestra solución. Y digo radios porque la solución, como veis, es una ecuación cuadrática en R y vamos a obtener dos soluciones. Es una ecuación muy simple y obtendremos como solución dos radios, dos distancias radiales que obedecen a esta fórmula. 2gm más menos la raíz cuadrada de 4g cuadrado m cuadrado menos 4a cuadrado dividido entre 2, que es básicamente la resolución de una ecuación cuadrática. Es algo muy sencillo, es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Es la fórmula que hemos aprendido siempre. Pero fijaos que esta solución tiene dos posibles soluciones. Una, cuando el signo es positivo delante de la raíz cuadrada, y la segunda solución cuando es negativo. Y simplificando la ecuación anterior nos queda esta solución. Tengo que mencionar que en estas lecciones estoy trabajando
en coordenadas donde c es igual a 1. La velocidad de la luz es igual a 1. Si quisiéramos recuperarla, tendríamos que dividir donde veáis siempre la masa, pues dividido por un c cuadrado. Aquí habría un c cuadrado, aquí habría un c a la cuarta, ¿de acuerdo? En el caso de que queramos recuperar la velocidad de la luz. Pero no es importante. La recuperaremos al final. Lo importante es ver que tenemos dos posibles soluciones a esta ecuación. Así que tenemos dos zonas bien determinadas. Una zona, una superficie de nuestra solución de Kerr, que está dada por una distancia radial r, gm, más la raíz cuadrada de g cuadrado m cuadrado menos a cuadrado, que vamos a llamar r con sub más o sub positiva, y r sub negativa, que es esta solución, pero cuando el signo delante de la raíz cuadrada es negativa. Esta se llama más porque evidentemente va a ser en un valor absoluto mayor que r menos. Si aquí le añadimos un factor, pues va a ser más grande que aquí, que restamos este factor. Pero lo importante es que tenemos dos posiciones radiales. Dos zonas bien determinadas en nuestro agujero negro. Entonces ponemos la singularidad que está rotando, ponemos aquí, en principio lo dibujo como una esfera, una superficie delimitada por el radio pequeño, el r menos, y otra superficie que engloba a la superficie interna que vamos a llamar r más. Y a la superficie delimitada por la distancia radial r más, donde encontramos esa singularidad en las coordenadas radiales de nuestra solución de Kerr, a esto lo vamos a llamar el horizonte de sucesos externo, y lo habéis adivinado, a la superficie interna, que está delimitada por r menos, lo vamos a llamar el horizonte de sucesos interno. Y también algo que es muy importante, que no se suele comentar, es que estas soluciones radiales nos imponen también un límite físico al spin máximo que puede tener nuestro agujero negro. ¿Por qué? Porque si esta raíz cuadrada se hace negativa, no podemos resolver la ecuación de la métrica de Kerr. Entonces eso nos obliga a que todas las soluciones de los espacios determinados por la solución de Kerr tienen que tener asociado un spin que no puede superar un cierto valor, porque recordad que en relatividad general los números imaginarios están terminantemente prohibidos. No así en física cuántica ni en gravitación cuántica. Y bueno, el límite pues lo impone esta raíz cuadrada, donde a cuadrado tiene que ser obligatoriamente más pequeño que g cuadrado y m cuadrado. Y para poder identificar cuál es el límite del spin máximo, lo que tenemos que hacer es igualar esta ecuación a cero y resolver frente a A. Entonces reorganizamos la ecuación, recuperamos C para tener las dimensiones correctas y hacemos la raíz cuadrada de A y vemos que A tiene que ser menor o igual que esta cantidad gm dividido c cuadrado. Si es mayor, esto se hace más grande que esto y la raíz cuadrada nos da negativa, lo cual implica un número imaginario que está prohibido en relatividad general. Así que un agujero negro tiene un límite teórico al spin que tiene que ser menor o igual que gmc cuadrado, o al menos igual que a gmc cuadrado. Como sabéis, como ya hemos hablado en las lecciones anteriores, el factor a de spin es igual al momento angular total del agujero negro dividido la masa del agujero negro y dividido c. También, por si queréis averiguar cuál es el momento angular máximo de un agujero negro, y veréis que va a depender de la masa, evidentemente. De hecho, de la masa al cuadrado, lo cual es muy interesante.
Bien, pues ahora que tenemos esa solución para los dos horizontes de sucesos, el horizonte de sucesos externo, determinado por R+, delimitado por R+, el horizonte de sucesos interno, delimitado por R-, pues vamos a ver qué es lo que sucede si un agujero negro de Kerr pierde su rotación, que eventualmente cualquier agujero negro de tipo Kerr, debido a que, como veremos, no tiene simetría esférica, pues va perdiendo su momento angular debido a la rotación. Y al perder ese momento angular pierde energía y va a perder velocidad de rotación. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y para ello, si el agujero negro de Kerr se para, es decir, no tiene rotación, esto es igual a 0, tenemos una solución para R+ y otra solución para R-. Para R- es fácil, porque es Gm menos raíz cuadrada de G cuadrado M cuadrado, por lo tanto R- se nos transforma en la singularidad del centro del agujero negro de Schwarzschild. Porque un agujero negro de Schwarzschild es aquel que no está en rotación. Y esa singularidad puntual del agujero negro de Schwarzschild está hecho, entre comillas, de la distancia radial R- cuando no tenemos rotación, es decir, se convierte en un punto. Pero R+ no. Fijaos, esto va a ser 0, Gm más la raíz cuadrada de G cuadrado M cuadrado, pues es 2Gm, recuperando C, tenemos que dividir entre C cuadrado y vemos que R+ se nos transforma en la consabida, en el consabido radio de Schwarzschild, 2Gm dividido C cuadrado. Es decir, cuando un agujero negro de tipo Kerr para de rotar, se nos transforma en un agujero negro tipo Schwarzschild con una singularidad puntual en el centro y cuya superficie del horizonte de sucesos es única y correspondiente a R+ con el valor de 2Gm/c cuadrado, es decir, el radio de Schwarzschild. También podemos calcular la superficie, que realmente el área del horizonte de sucesos externo, aquí lo pongo como R+, pues es un poco como el área de la esfera 4pi, pero en vez de multiplicarla por el radio al cuadrado hay que multiplicarlo por este radio más corregido por el spin del agujero negro, que funciona como ya vimos en las lecciones donde estuvimos resolviendo la solución de Kerr, que creo que era la lección número 3 de este curso, por si queréis visualizarla. El spin es un factor que geométricamente nos modifica el radio de un agujero negro, nos deforma esa simetría esférica. De tal manera que la simetría de un agujero negro de Kerr no es esférica, es un elipsoide de esta manera, y la superficie pues corresponde a 4pi r más cuadrado más r plus cuadrado más a al cuadrado. Y esto no es una esfera, es una especie de elipse de esta manera, que es la simetría que observamos en el espacio-tiempo de los agujeros negros. El radio está modificado por el spin porque es así como el spin se puede introducir de manera geométrica en la estructura de un agujero negro. Si no sabéis por qué, os emplazo a visualizar la lección 3 de este curso y también la lección siguiente a la 3, que es un anexo. Es una superficie esférica deformada, elipsoidal, y si no hay rotación, si A se vuelve 0, pues obtenemos la superficie de una esfera 4pi r plus al cuadrado. Y lo mismo se puede hacer del horizonte de sucesos interno, que va a ser también la superficie de una especie de superficie elipsoidal, ¿no? Más o menos un elipsoide, pues es su superficie externa, y eso ya pues nos está dando más información sobre cómo es la estructura interna de un agujero negro de tipo Kerr, con una singularidad rara como una especie de círculo deformado y dos superficies de sucesos, horizontes de sucesos, uno interno y uno externo.
Y poco a poco vamos dando estructura a los agujeros negros. Ya estamos comenzando a averiguar, hemos resuelto la ecuación que gobierna la estructura del espacio-tiempo de los agujeros negros y también hemos proporcionado información sobre dos nuevos horizontes de sucesos, el externo y el interno, y además hemos establecido un límite físico máximo para el factor de spin, para el spin de un agujero negro que no debe superar gm dividido c al cuadrado, que incidentemente, pues si os fijáis, pues es la mitad de la superficie de Schwarzschild, aproximadamente. A tiene dimensiones de longitud. Si os ha gustado esta lección, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito aquí, os dejo un enlace al curso y también a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.